La mayoría sabe, pero a menudo olvida que la ciudad de la luz se asienta sobre el reino de las sombras. Bajo las grandes calles de tanta historia hay túneles, una extensión aparentemente interminable de huesos apilados en el techo, recubriendo casi cada pared y siempre envueltos en una oscuridad densa. Montones de fémures se apilan en huecos de piedra del tamaño de chimeneas industriales. Cráneos se alinean en tan maravillosos sitios de necrótica grandeza que la mayoría olvida que está mirando el rostro de los muertos. Yo nunca puedo olvidar tales visiones. Ya no me aventuro allí. Bajo la ciudad hay más que difuntos olvidados. Una noche a finales de junio estaba de patrulla con un viejo amigo, Enzo. Los dos habíamos servido juntos en la guerra y cuando todo terminó, tras las muchas muertes que habíamos visto, volvimos a vestir de azul y nos hicimos policías. Disfrutábamos la compañía del otro. Habíamos visto tanto juntos que se formó un vínculo, tuvimos suerte de sobrevivir a esos horrores. Enzo y yo fuimos destinados a una parte más bien desafortunada de la ciudad, cerca de la vieja estación de tren. Muchos vándalos y vagabundos causaban todo tipo de problemas. Sucedía una racha de asesinatos, robos e infinidad de crímenes violentos en esa área. Además, los infractores menores aprovechaban para grafitear o destrozar lo que quisieran. Las farolas eran pocas y el farolero tenía demasiado miedo después del anochecer para completar su ronda. La mayoría de las calles quedaban bajo un velo oscuro mientras Enzo y yo patrullábamos. Habíamos visto muchas cosas antes de ser oficiales, así que la oscuridad no nos atemorizaba la mayoría de las noches. Pero esa noche de junio fue distinta. Un frío recorrió el aire y una sensación de pavor surgió desde las mismas calles. La sentíamos, aunque ninguno de los dos habló de ello. Eran casi las 12 cuando oímos los gritos. Sonaban a lo lejos, resonando en el aire veraniego y helado. Nosotros, caminando cerca de la estación, nos asomamos desde el puente donde estábamos, hacia las vías abajo. Los viejos trenes solían estar aparcados allí, pero durante la guerra su metal fue necesario y fueron cortados. No había más que un patio vacío con viejas vías oxidadas cubiertas por una niebla ligera que rodaba. Los gritos volvieron y Enzo y yo supimos que venían de abajo. Temí que hubiera ocurrido un asesinato u otro crimen horrendo. No pudimos distinguir el sexo de los lamentos, eran fugaces y se ahogaban en la pesadez de la noche estrellada. Bajamos a las vías. Nuestras linternas no eran tan brillantes como esperaba y mientras cruzábamos las vías abandonadas, la oscuridad no cedía con el fuego de nuestras luces. Seguía espesa, pesada, casi asfixiante. El único color que veía era el de la pálida niebla que se recogía en nuestros tobillos, rodando por el campo vacío hacia la oscuridad de la noche. Seguimos avanzando, esperando encontrar un cuerpo o una víctima, porque ya no oíamos los gritos. La estación de tren se alzaba sobre un puente. Debajo había un largo túnel donde antes se guardaban los trenes. Todo lo que poseía tras la guerra era un muro de oscuridad, siempre devorante, siempre llamándonos a la noche. Era inquietante, porque las ventanas de la estación brillaban bajo la luna como si fueran los ojos de una gran bestia y, debajo, el túnel era sus fauces abiertas, desdentadas pero cavernosas. Al entrar en el túnel, Enzo y yo callamos. No sabíamos si los agresores aún se ocultaban en la oscuridad. Sosteníamos las linternas hacia adelante pero no eran de gran ayuda. Todo lo que distinguíamos eran las mangas de nuestros uniformes azul marino, que también se mezclaban con las sombras. No fue hasta que llegamos a un extraño hueco en el extremo derecho del túnel que vimos otra fuente de luz. Nos acercamos, sintiendo un soplo caliente que emanaba de la abertura. Dentro, una sola antorcha yacía en el viejo polvo, iluminando un pasaje que descendía profundo bajo la ciudad. Las paredes estaban apiladas con antiguas piedras. Curvado en la superficie de la roca plana leía una sola palabra: cimetiere. Enzo se arrodilló en la abertura, aún fuera de ella. Se bañó en la luz baja de la antorcha. Vi las llamas danzar en sus ojos nerviosos mientras pensaba. Estaba inquieto, como yo. Ninguno de los dos querría entrar bajo la ciudad, porque sabíamos a dónde conducía.
Habíamos vivido las vigilias de la muerte muchas veces y contemplar esos horrores otra vez podría deshacer nuestra cordura. El frío de la noche se clavó en mi espalda cuando los gritos volvieron, resonando desde lo profundo de los túneles, de las catacumbas, llevados hasta desintegrarse en el aire veraniego. Enzo se levantó, alejándose de la entrada. Se pasó los dedos índice por el fino bigote. Sus mejillas hundidas se contrajeron por los nervios y sus ojos recorrieron la oscuridad, pensando qué hacer. Me miró, ladeando la cabeza. ¿Quién entra primero esta vez? Odiaba esa pregunta. Él lo sabía. Muchas veces durante la guerra tuvimos que elegir quién entraría primero en un lugar hostil. Echábamos una moneda para decidir. Enzo y yo éramos los últimos que aún jugábamos a eso. No quiero ir, dije. Tú tampoco, respondió. Echamos una moneda. No quiero. Es suerte. No tengo suerte. Sonrió, lanzando la moneda al aire. Dijo su cara, rama de olivo. La pequeña moneda de plata giró en el aire. La luz infernal de nuestras linternas la hizo brillar mientras emitía un tintineo que cortó la noche. Observé, esperando ver si aún tenía suerte. Enzo intentó cogerla, pero no pudo calcular la distancia en tan poca luz. La moneda se le escapó y cayó en la tierra bajo las vías. Se agachó, sosteniendo la linterna para mostrar la moneda. Las ramas de olivo brillaron en el resplandor naranja, enviando una ola de pavor a mi corazón. Enzo me miró con una leve sonrisa. Tú primero. No quería ir. Temeroso de los espacios cerrados, de quedar atrapado en túneles, había oído historias de gente que se había perdido y nunca regresó, aislada en aquel lugar tan terrorífico de la ciudad de los muertos. Podía imaginar la locura antes de unirme. Cuando los gritos volvieron, reuní valor y me metí por la abertura. No dije nada. Sostuve la linterna al frente y sentí el soplo caliente del túnel darle en la cara. Sentí el terror que emanaba de la antigua mampostería. Sentí que había entrado en otro reino, uno del que esperaba salir. Caminamos por los túneles. La obra de piedra me parecía asombrosa. Al entrar, los gritos cesaron. Todos los sonidos se apagaron. Ni el aullido del viento ni el corretear de un ratón se oían. Éramos los únicos portadores de ruido, cada paso enviaba un eco inquietante hacia la oscuridad. Nuestras linternas parpadeaban entre las sombras, trayendo visiones turbadas del pasado a mi mente, bengalas antiguas, proyectiles estallando, muertos y heridos por doquier. Entonces oí un chapoteo a mis pies. Miré abajo y vi una gran poza de agua que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en el túnel. A mi izquierda había una abertura que descendía. Al acercar la luz a esa inundación, pude ver cráneos apilados bajo el agua. En ellos reconocí los rostros de amigos y conocidos muertos. No pude apartar la mirada de sus cuencas vacías, sus dientes carcomidos, sus coronas agrietadas. Solo cuando Enzo posó su mano en mi hombro volví a la realidad infernal. Me empujó hacia adelante. Vamos, dijo. No los conoces. Procura no pisar nada. Hay huesos en el agua. Asentí. Todavía respeto a los muertos. Solo espero que quien esté abajo también lo haga. Los gritos iban y venían. Nos condujeron más profundo en los túneles. El agua había cesado unos metros atrás y cuando llegamos a una bifurcación elegimos a la izquierda, porque parecía que los gritos venían por ahí. La piedra se desvaneció en cierto punto y, en lugar de ladrillo y mortero, médula y huesos los reemplazaron, fémures, costillas, cráneos y otros restos apilados a los lados de las paredes. Era un espectáculo sombrío. Se extendía por millas, sin fin. Llamamos en la oscuridad diciendo que éramos policía. ¿Hola? Policía. Se escuchaba el nerviosismo en nuestras voces. Nada respondió, solo gritos. Y temí que tortura oscura acechaba más profundo en las catacumbas. Pero seguimos, no podíamos dejar a un inocente perecer en ese lugar. No habría podido soportar la culpa. No supe cuánto caminamos, pero traté de llevar cuenta de cada giro.
Había viejas señales de calle bajo los huesos en cada curva, para ayudar a los perdidos. Leí una y no entendía cuán profundo habíamos llegado. Parecía que habíamos caminado millas bajo la ciudad siguiendo gritos que no podían sonar tan lejos por medios físicos. Nos estaban atrayendo, pero solo en retrospectiva lo supe. Llegamos a un callejón sin salida. Era una gran cámara, alta, imponente. 3 hombres uno sobre otro podrían alcanzar el techo. Sin embargo, era poco profunda, de solo un par de brazos de ancho y de fondo. Un frío irradiaba de la sala y una niebla, pálida como la luna, se recogía en el suelo de tierra. Las paredes estaban completamente hechas de cráneos apilados uno sobre otro, todos mirando hacia afuera, incluso en el techo. Nos miraban. Los sin ojos, clavando su mirada en nuestras almas atribuladas. Me perdí en la estructura necrótica, fijando la mirada en cada cuenca vacía que hinchaba y giraba con las sombras de la catacumba. Nuestras linternas daban un brillo tenue y los horrores que teníamos delante permanecían en su propio velo de misterio. Enzo pasó junto a mí, acercándose al borde de la sala. No parecía afectado por las paredes de la muerte. Era más fuerte que yo, más acostumbrado a la vida y la muerte. Yo luchaba con eso, él lo sabía, pero rara vez lo decía. En una de las esquinas sostuvo su linterna, iluminando una pequeña abertura en la pared. De ella fluía niebla, más densa que el aire, espesa y luminosa. Enzo metió la cabeza en el túnel y, al hacerlo, un grito brotó desde lo profundo y lo hizo caer de espaldas al suelo. Se levantó de un salto, sacudiéndose el polvo. Me miró. Yo voy primero. Sentí un arrebato de valor al mirarlo, apartando la vista de los ojos de los muertos. Deberíamos echar la moneda, dije. Entraste tú primero aquí. No hace falta. Estoy bien. Échala. Libertad. Enzo buscó en su bolsillo y sacó la pequeña moneda de plata de nuevo. ¿Estás seguro? ¿No tienes mucha suerte?, me preguntó. Asentí. Mi amigo colocó la moneda en su pulgar y la lanzó al aire. Ambas la seguimos con la mirada mientras caía en la tierra, salpicando la niebla y enviando ondas sobre la palidez. Enzo fue a arrodillarse para cogerla, pero yo llegué antes, sosteniendo mi linterna sobre la plata. La cara de la rama de olivo me miró, coloreada por el resplandor lunar de la niebla. Negué con la cabeza y dije: Yo voy. ¿Seguro? Sí. Enzo, estoy bien. Guiaré. Tú detrás de mí, cabo. Me levanté y avancé hacia la abertura en la pared. Sostuve la linterna, pero el espacio era tan angosto que no pude llevarla conmigo. La dejé en la tierra y miré a Enzo. Quédate aquí con las luces y cuando pase, pásamelas, le dije. Asintió. El túnel era más estrecho de lo que esperaba, y más oscuro. Las sombras ante mí se arremolinaban como si fueran agua espesa en el aire. La neblina llevaba un extraño aroma, incienso y muerte. Lo aparté de mi mente mientras reptaba. Sentí la piedra cortar mis codos y mis rodillas. Recordé los viejos tiempos, alambradas y acero astillado. Lo dejé atrás y seguí hacia el final del túnel. Cuanto más iba, más oscuras se volvían las sombras. Pronto vi una luz al fondo y grité que venía en ayuda. Solo respondieron un alarido frío y sobrecogedor que no parecía humano, profundo, estruendoso, un sonido que hacía sangrar los oídos. Me paralicé, aterrorizado. No podía retroceder, el túnel era muy angosto para moverme hacia atrás con agilidad. Reuní el valor y avancé hacia la luz al final. Al entrar en la cámara encontré montones de huesos esparcidos por el suelo. Estaban viejos y polvorientos, intactos por el tiempo. Las paredes, alineadas con cráneos como antes, ahora miraban hacia arriba y solo veía las coronas. 5 velas estaban encendidas alrededor de un brasero en el suelo. Al entrar las velas parpadearon y mi visión se tornó borrosa por su aura rojiza. La niebla no se quedaba en el suelo, se acumulaba en el techo de la cámara, deslizándose por las paredes coronadas de cráneo hacia la entrada.
Una oscuridad extraña estaba presente y sentí que algo raro habitaba allí. Al examinar el brasero vi que encima había la cabeza de un gran macho cabrío con cuernos. Su pelaje era negro y ensangrentado, quien la decapitó no sabía cortar bien. Retazos de carne colgaban del borde del brasero. El rosado de la carne acentuaba la luz de las velas. Los cuernos del animal eran largos, oscuros, y se extendían hacia la penumbra. Sus ojos eran negros, antinaturales, y de ellos se elevaba una pálida niebla por los bordes. «Quien entra en mi dominio», llamó una voz desde la oscuridad detrás del animal. Era rasposa, inquietante, y cada sílaba traía un pavor que me quebró el alma. «Soy policía», exclamé. Había llamadas de auxilio. Me moví hacia la entrada del túnel, dispuesto a marcharme. «Pásame las luces, vamos», grité a Enzo. «No pueden oírte, cabo», respondió la voz. Me quedé junto a la entrada llamando a Enzo otra vez. «¿Te atreves a ignorarme?». Di un paso al frente y grité hacia la oscuridad del otro lado de la sala. «Manifiéstate». Ya lo hice. La voz vibró por la sala, resonando en las coronas de tantos muertos. Me atravesó el pecho. Pronto me di cuenta de que la voz no provenía solo de la oscuridad, miré sus ojos negros mientras la pálida niebla fluía de sus iris muertos. Su boca apenas se movía, pues estaba verdaderamente muerto, y sentí mi cordura desvanecerse. Esa duda se disipó cuando la cabra volvió a hablar. «¿Eres de los que me invocaron en este lugar muerto?», preguntó. «No». «Entonces, ¿por qué has entrado en mi reino?». «¿Guardián de qué?», le inquirí. La boca de la cabra se movió un poco, quizá un truco de la luz o fruto de mi mente. Pero la duda se fue con un grito horrendo que salió de su garganta. Fue ensordecedor y caí de rodillas tapándome los oídos, sin efecto. El grito cesó pronto y la bestia dijo: «Lo que yace sobre nosotros no es lo que creíste. En mi reino has entrado. ¿Te atreves a verlo? ¿Te atreves a contemplar su majestad?». «Lo he visto», respondí. «He vivido allí toda mi vida». «No», replicó. «Eso dijeron mis invocadores y ahora ven la verdad». «¿Te atreves a verlo?». «Qué valiente seguir mi llamado, cabo. Has visto la muerte, a diferencia de los falsos seguidores que me invocaron. ¿No es delicioso?». No respondí por temor a ofender a la bestia. Solo quienes la conocen pueden gozar de su presencia antes de tiempo. «¿Es mi tiempo?», pregunté, curioso. La cabra chilló otra vez. Su mandíbula se abrió y un hilo de sangre corrió de su boca hasta el brasero. Su lengua colgaba, negra también, corrupta por la lengua de los muertos. La bestia habló de nuevo: «Eso depende, cabo. ¿Ves lo grandioso más allá? ¿Quieres ver lo que te espera?». Negué. «Valoro mi vida». «¿Y tu muerte? ¿No le das valor? ¿Y la muerte de tus camaradas? ¿La muerte de tus amigos?». Insistió. «No lo piensas hasta que estás rodeado por ello, hasta que estás cerca, entonces solo piensas en esa maravilla. La vida puede terminar en un abrir y cerrar de ojos, como el giro de una moneda». No respondí. El corazón me latía feroz mientras miraba a la bestia, sin poder apartar la vista de sus ojos que exudaban niebla. «Toda vida me visita a mí o a uno de los otros guardianes de los pináculos», dijo la cabra. «Yo quiero vivir. No quiero ver esas maravillas. Las temo. No quiero presenciarlas». «Entonces, inviértelo», dijo la cabra. «¿Qué?». «Hemos burlado a la muerte muchas veces con el llamado de una moneda. Bien que ahora vuelva a ella». No quise. «Libertad o rama». «Libertad». La cabra quedó en silencio. La oscuridad en la punta de sus cuernos se arremolinó. La niebla creció densa y luego comenzó a abrirse. El grito no vino de la boca, sino de la pálida misma. Me obligó a caer al suelo mientras miraba hacia arriba en la niebla arremolinada. Ante mí aparecieron visiones. Vi lo que se escondía arriba.
4 grandes agujas se alzaban a lo lejos, hechas de un marfil y hueso descoloridos. La quinta torre era donde yo estaba ahora, de pie en su base, mirando hacia la gran nube de tormenta en el horizonte. En las puntas de las agujas vi una oscuridad remolinante y a los muertos flotando en ella, atrapados en el río Estigia. Cerré los ojos para no mirar esos horrores. «Mírala», exigió la cabra. Los abrí despacio y una ráfaga de viento sacudió la pequeña sala. No me atreví a alzar la vista, pero al mirar a la cabra, en la oscuridad detrás de ella vi una criatura extraña, con apéndices que se retorcían como serpientes decapitadas. Sus ojos brillaban de un azul siniestro. Vi una fauces abierta que vomitaba sombras densas e impenetrables. Justo cuando la miré, la criatura desapareció de la visión. El brasero se desvaneció, dejando solo la cabeza del macho cabrío sobre un cuerpo flaco que relucía con el tono de la palidez. Grité de horror y cerré los ojos, sintiendo la oscuridad envolver mi mente. «Libertad», dijo la cabra. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de tierra de la sala que Enzo y yo habíamos descubierto antes en el túnel. Mi linterna brillaba junto a mi cara, su llama rebotando salvajemente dentro de la prisión de vidrio. La tomé y me puse de pie, mirando hacia el túnel. Había desaparecido, diluido como si nunca hubiera estado. Llamé. «Enzo». No respondió. Noté su linterna volcada en la tierra, su llama se había extinguido, su cristal hecho pedazos. Me arrodillé junto a ella y vi un pequeño brillo que llamó mi atención. Aparté un poco del tosco polvo con la mano y descubrí una pequeña moneda de plata. Sostuve la linterna sobre ella y vi cómo el resplandor infernal de la llama danzaba en su superficie. La cara de la libertad me miró, de espaldas, el cabello al viento, el rostro desgastado por los años. Solté un grito porque temí lo peor para Enzo. Temí lo que pudo haber pasado. Temí que lo hubieran tomado en mi lugar. La suerte realmente estaba de mi lado. Di un grito de terror y, al hacerlo, la llama de mi linterna se apagó y me quedé solo en la oscuridad y la muerte.